Aquí está lo que les decía, que comenta la doctora Matutes, de que el dar mantenimiento como para leucemia linfoide es una cosa protectora y favorable. Fue cuando se publicó esto, fue que nosotros decidimos tratar a este paciente en particular, bueno, dejarlo como con un esquema linfoide, de tal manera que cuando quedó como linfoide dijimos, pues bueno, finalmente está en la misma línea de tratamiento. Nosotros la verdad no pudimos aseverar esto, porque nosotros creemos que aquí hay un sesgo de selección. Si nosotros hubiéramos incluido esa variable de componente tratamiento de mantenimiento como tipo linfoide, si lo hubiéramos dejado como un factor protector, creo que hubiera sido un error, porque lo que hay es una interacción y finalmente es quien recae no recibe mantenimiento, de tal manera que el que recibe mantenimiento es un paciente que se seleccionó de manera natural como una enfermedad que no recae, y la recaída era el factor más importante. Ahora, los estudios publicados hasta el momento documentan un mal pronóstico en términos de sostener la remisión completa y la supervivencia global. La serie de Matutes dice que al menos 20 pacientes se fueron a consolidación con trasplante y parecen beneficiarse del mismo. Los asiáticos, Yan y colaboradores, en la serie china, demuestra que sí hay beneficio de trasplantar al comparar supervivencias globales entre trasplantados y solo quienes fueron a quimioterapia, y aquí ustedes pueden ver 22 contra 9 meses y el valor estadístico. Y pues concluimos que la leucemia aguda de fenotipo mixto es una enfermedad predominante de hombres. El subtipo más frecuente es B mieloide. La citogenética desconocida en nuestra serie es una limitante para poder hablar de factores de riesgo, que bueno, ya ven que nos salieron muy particulares nuestros factores de riesgo. En esta serie las tasas de supervivencia continúan siendo pobres, similares a lo reportado. Aún no existe un estándar de tratamiento para este tipo de leucemias, aunque en términos generales, yo creo que con cualquier hematólogo que ustedes platiquen, parece lógico darle tratamiento para los dos, es decir, estos pacientes llevan punción lumbar, todos de entrada, pues porque sabemos que hay un componente linfoide y tratamos de dar dosis altas de citarabina en algún momento y damos mantenimiento como linfoide, es decir, parece lógico usar los dos componentes de tratamiento en lo que sale algo que verdaderamente sea más eficiente. Ahora, pareciera que es recomendable llevarlos a trasplante, dadas estas supervivencias. Y los factores de riesgo encontrados en nuestra serie podrían estar más en relación con lisis tumoral o con casos ya muy avanzados que llegaron a los hospitales con pobre desempeño físico y ya con mucha afectación del riñón y tal vez de otros órganos. Es la primera serie multicéntrica, hasta donde sabemos es la más grande de México y de Latinoamérica, lo cual, a pesar de ser 34 pacientes, tiene un valor y yo creo que es muy motivador para hacer estudios colaborativos entre las instituciones del país. Y es importante realizar series más grandes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Invito a los ponentes, si quieren pasar, por favor, a la mesa. Doctora, actualmente como que se ha aumentado para la elegibilidad para trasplante la edad de 60, este doctor tenía 61 años, la edad de 60 años ya no es una limitante para buscar un donador relacionado. No sé qué, usted que está en, pero de acuerdo a lo que a mí me tocó ver en el hospital de pediatría, aunque es de pediatría y luego seguir revisando esto, y en ocasión de la presentación de este tema revisé y encontré que la edad de 60 años no constituye una limitante actualmente para el trasplante en adultos. No sé qué nos puede decir al respecto. No constituye una limitante hablando de un trasplante que no sea de acondicionamiento mieloablativo, estamos hablando de un trasplante de acondicionamiento reducido. Lamentablemente, con el acondicionamiento reducido, en particular en enfermedades mieloides y en particular en leucemias de fenotipo de mixto, como en el caso de este paciente, no está investigado por ningún motivo. Todos los esquemas de acondicionamiento para leucemias agudas de fenotipo mixto son de tipo mieloablativo, y un paciente de 60 años, aunque en algunos casos podemos forzarnos un poco más allá de 60 años,
para considerar los mieloablativos es muy poco probable. Pero tienes razón, la edad puede irse ya hasta en autotrasplante, 75. puede ir hasta 70 o hasta más, siempre y cuando se utilicen regímenes de acondicionamiento que sean no mieloablativos, o sea, de acondicionamiento reducido. Claro. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, buenas noches. Rosana Pelayo, del Siglo XXI, en el área de investigación. Dos preguntas que están como en la interfaz entre lo básico y lo clínico. Una es si a la recaída, estos pacientes, los que recaen, presentan el mismo fenotipo, es decir, son bifenotípicos o no. Porque uno de los aspectos que en mi laboratorio estamos estudiando es la naturaleza del progenitor que da origen a este tipo de condiciones bifenotípicas, ¿no? Hay una teoría que indica que hay un progenitor bifenotípico, T mieloide o B mieloide, y que pudiera generar la leucemia, y hay otra que no. Digamos, la otra está muy congruente con algunos de los pacientes en donde en realidad tenemos dos líneas en lugar de una doble, ¿no? Entonces la pregunta es si a la recaída ellos han elegido una de las dos líneas o sigue siendo bifenotípica en su experiencia. Es muy buena pregunta, y creo que deberíamos, de manera constitutiva, todos los pacientes con leucemia aguda, ya no digamos bifenotípica, sino todas, volver a ser inmunofenotipo a la recaída y citogenética y todo lo demás. Desafortunadamente los costos de esto es muy elevado. En este estudio, ni en Puebla, ni el 20 de noviembre, ni nosotros repetimos los inmunofenotipos a la recaída. Yo creo que como trabajo prospectivo, doctora, es muy interesante, porque está descrito que las leucemias agudas en la recaída, al igual que los linfomas, podrían cambiar, tal vez con menos frecuencia que los linfomas, pero podrían cambiar de fenotipo. Es raro que una leucemia mieloide al final recaiga linfoide, y en todo caso uno se pregunta, ¿es una leucemia secundaria a tratamiento o qué será? Y aquí con más razón, en las leucemias agudas de fenotipo mixto, sí creo que de manera prospectiva tendríamos que estar siguiendo a la recaída cómo conservó el inmunofenotipo. Ahora, en lo referente a este caso, le decía que sí pudimos comprobar, al menos por biopsia, que todavía se presentó más indiferenciado. Es decir, perdió todos los marcadores linfoides y mieloides y se comportó como una leucemia stem cell, al menos por inmunofenotipo. Pero no pudimos hacerlo en todos. Y bueno, es una buena línea de investigación esta. Claro que les va a llevar mucho tiempo al grupo que lo investigue, tendría que ser un multicéntrico, porque claro, para juntar 34 pacientes en 3 centros se llevaron 10 años. Entonces, pues de ahí la importancia de colaborar. ¿Hizo usted otra pregunta? Sí, no todavía no la hago, pero es muy relacionada a esta. Y se trata acerca de, digamos, las posibilidades técnicas que tienen ustedes para discriminar al inicio de la enfermedad, cuando la detectan, entre las leucemias, en donde dos fenotipos convergen en la misma célula y dos líneas aparecen al mismo tiempo. Está muy relacionada a la primera pregunta, pero nosotros nos hemos encontrado con que en la mayoría de los casos las citometrías de flujo se hacen de un solo color y digamos muchos marcadores, pero un solo color, y tal vez eso me imposibilita para conocer si el 19, ¿no?, se coexpresa con 33 o en realidad tengo dos células que provienen de progenitores distintos. ¿Tienen ustedes la forma de distinguirlas? No, aunque no es mi área lo de la citometría de flujo, porque como usted podrá entender es un equipo amplio, ninguno de los tres somos los que lo hacemos. Sí tenemos la posibilidad de hacerlo, pero nuevamente es un tema de costos. Aquí Josefa nos podrá decir que es un citómetro bicolor, pero el tema es que tiene que ver con ahorro de marcadores, ¿no, Josefa? Coexpresión.